A ver, que me he perdido. Paso a tabla. Bien. Paso a tablas. Recuerdo que hasta ahora habíamos visto, vamos a hacer un breve recordatorio. Venga, alguien me dice, cuando tenemos un diagrama de entidad-relación, ¿cuáles son los pasos y qué es lo que habría que hacer primero para pasar a tabla? Vale. Lo primero, ver si las entidades tienen algún tipo de atributo que sea multivaluado, que sea compuesto, y eso quitarlo, ¿vale? Lo segundo, todas las entidades pasan a ser tablas con sus atributos, ¿de acuerdo? Y ya después pasamos a las relaciones. Las relaciones, ¿qué tenemos que mirar para pasarlas a tabla? La cardinalidad. Según la cardinalidad, pues había una serie de reglas. Empezamos por la cardinalidad más sencilla, que es la de muchos a muchos. Toda cardinalidad de muchos a muchos, pues pasa a ser tabla, ¿vale? Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Vamos a buscar un diagrama entidad-relación. No lo había más pequeño. Vale, tenemos ese. Entonces tenemos, ¿cómo pasaríamos a tabla ese diagrama entidad-relación? Pues en principio, hemos dicho que las entidades pasarían a ser tablas con sus atributos, que en estos casos son muy poquitos, pues artículo sería una tabla con número de serie, pedido pasaría a ser una tabla y cliente pasaría a ser una tabla. Después, tenemos que ver las cardinalidades. Empezamos de muchos a muchos, que es lo más sencillo. De muchos a muchos sería el artículo, se compone, es de muchos a muchos. Muchos artículos pertenecen a muchos pedidos y un pedido está compuesto por muchos artículos. ¿De acuerdo? Entonces, la regla 4 del muchos a muchos, que estaba en la unidad 3, en los apuntes, decía que esa relación pasa a ser tabla con las claves principales de las entidades que relaciona, es decir, número de serie y fecha, más los propios atributos que tuviera. Entonces, se compone, estaría compuesto por número de serie, fecha y cantidad. Y la clave principal de esa tabla sería la unión de fecha más número de serie. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí, ¿no? Bien. El siguiente diagrama la siguiente relación, sería realiza. Realiza es de uno a muchos. Entonces pasamos a la regla 3. La regla 3 tenía dos variables, la 3.1 y la 3.2. En este caso tenemos que aplicar la 3.1, que es cuando los mínimos son 1. Como no vienen mínimos, siempre hemos dicho como acuerdo que si no hay mínimos, pues suponemos que el mínimo es 1, no 0. Entonces, si los mínimos eran 1, lo que decía la teoría es que la clave principal de la entidad que participa con 1 se va a la tabla de la entidad que participa con n. Entonces, el DNI de cliente pasaría a la tabla pedido ¿cómo pasaría? Como clave foránea. Muy bien. ¿Vale? ¿Todo el mundo de acuerdo? Vale. En el caso de que la de 1 a muchos tuviera como mínimo 0, pues habría que aplicar la regla 3.2, que decía que se creaba una nueva tabla para evitar muchos nulos. ¿Vale? Bien, y después nos quedaba en el caso de que fuera la cardinalidad de 1 a 1. Entonces es lo que vamos a ver ahora. ¿Vale? Bien. Entonces, en el caso de que sean relaciones de 1 a 1, pues vamos a ver lo que nos dice la teoría.
Este PDF lo tenéis ahí en la Moodle, ¿vale? Relaciones 1 a 1. Dice, no hay regla fija, puede optarse por la solución basada en recoger la mayor cantidad semántica posible, tener en cuenta las cardinalidades mínimas, evitar los valores nulos, motivo y eficiencia. O sea, quiere decir que basándonos en el enunciado del problema, tomaremos una solución u otra, ¿vale? Lo que normalmente se hace sobre todo es mirar las cardinalidades mínimas, ¿vale? Y sobre todo también para evitar, se miran las cardinalidades mínimas con el objetivo de evitar los valores nulos. Bien, cuando las cardinalidades de ambas entidades son 1 a 1, se pueden adoptar distintas soluciones. Por ejemplo, esposo, estar casado, esposa. Hay 3 posibles soluciones. Una, en vez de pasar las entidades, se pasa la relación. Estar casado, código esposo, código de esposa y con los atributos que tuviera cada una de las entidades, ¿vale? O la solución B, que sería propagar la clave de cualquiera de ellas a la otra tabla, bien el código de esposo pasaría a la tabla de código de esposa o bien el código de esposa pasaría a la tabla del código de esposo, o la solución C, que sería pasar ambas claves al otro lado, que esa es la que menos sentido tiene porque está repitiendo información y no... Cuando dices código es clave principal, ¿no? Claro, código es la clave principal, ¿vale? Porque está subrayada. Pero ahí no igual que opción conjugamos, ¿no? ¿Qué? Da igual si hacemos la regulación. En este ejemplo sí, ¿vale? Ahora veremos en el siguiente que ya no da igual. ¿Por qué? Porque tenemos las cardinalidades mínimas a 0, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que no es obligatorio. Aquí arriba, ¿qué quiere decir este diagrama de relación? ¿Qué es lo que está representando semánticamente esposo, estar casado, esposa con mínimo y máximo 1? Eso es el máximo, que solamente se puede estar casado con una esposa o con un esposo. ¿Y el mínimo? ¿Qué? Que como mínimo una esposa, ¿qué quiere decir? Que obligatoriamente todo el mundo en este diagrama de relación tiene que estar casado. Vaya tela. Ahí lo llevas. Entonces, eso que aparte de no ser muy real, entonces pasamos al siguiente, que afortunadamente puede uno decidir si quiere estar o no quiere estar casado, ¿vale? Dice, cuando las cardinalidades de ambas entidades son 0,1, la relación se transforma en una tabla para evitar los nulos. Por ejemplo, aquí 0,1 y 0,1, ¿qué quiere decir? Tanto los hombres como las mujeres pueden o no pueden estar casados. ¿Se entiende? ¿Qué pasaría si en el lado del hombre estuviera 1,1? ¿Qué querría decir eso? No. Sí. Si en el lado del hombre hubiera un 1,1, cada mujer tiene que estar casada. Cada hombre no. Si al revés fuera, tampoco tendría sentido. ¿Vale? Entonces, fijaros, en este ejemplo, dice, cuando las cardinalidades de ambas entidades participan con 0,1, la relación se transforma en una tabla para evitar los valores nulos. Entonces, la entidad hombre pasaría a ser una tabla, la entidad mujer pasaría a ser una tabla y crearíamos una tabla nueva que sería matrimonio con el código de hombre y código de mujer que forman matrimonio. ¿Se entiende? Sí. Y se ve por qué se hace. Lo que hay que mirar siempre es las cardinalidades mínimas. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa si una participa con 0,1? Es decir, el empleado es responsable de 0 un departamento, pero el departamento tiene como responsable un empleado como mínimo y un empleado como máximo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien me lo traduce? A ver, Antonio, explícame esto.
No, tú mira el nombre de la relación. ¿Qué pone el nombre de la relación? Responsable. ¿Qué quiere decir eso? En vez de responsable, pon dirige. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el empleado, ¿cuántos departamentos puede dirigir? O uno o ninguno. Y el departamento, pásalo a pasiva mirando para otro lado, es dirigido por ¿cuánto? Y por máximo, ¿qué quiere decir eso? Que el empleado puede o no puede dirigir departamentos, pero el departamento siempre tiene que estar dirigido por un empleado. ¿Qué se hace en este caso? Pues se hace lo mismo que en la de 1 a muchos. La clave del empleado, la del 1, pasa a la de 0 o n en este caso es 0,1. Claro, pasa allí, para que no haya nulos. ¿Qué pasaría si lo hiciéramos al revés? O sea, el departamento, ponemos el código empleado como clave ajena, que no puede ser nula en ningún caso, con la restricción not null, pero imaginaos que lo hubiéramos hecho al revés, que en empleado hubiéramos puesto el código de departamento del cual es responsable. ¿Qué tendríamos que poner? Pues muchos nulos, porque puede haber empleados que no dirigen departamentos. Claro, no estaría bien. ¿Se entiende? ¿Se ve? Vale. Bien, pues... No. O sea, de responsable no se pasaría otra tabla porque no haría falta. Ya, ¿tú cómo sabes cuáles son los responsables? Te vas a departamento y mira el código de empleado. Y tú sabes que el código de empleado es el responsable. ¿Vale? Te estás quitando una tabla. Si la pusieras, tendrías la misma información, pero en tu diagrama de entidad de relación tendrías una tabla más, en tu base de datos. Entonces siempre hay que intentar minimizar el número de tablas. Bien, tipos de jerarquía. Bien, la generalización, recuerdo, generalización, especialización, dependiendo de si lo estamos mirando para arriba o para abajo, puede ser de varios tipos. Total, cuando todas las ocurrencias del supertipo pertenecen a alguna de las... Cuando pertenecen a alguno de los subtipos, en nuestro ejemplo es total si todos los empleados del centro son o profesores o administrativos de mantenimiento. O parcial cuando puede haber ocurrencia en el supertipo que no pertenezca a ninguno de los subtipos. Ejemplo. Persona. ¿Es un trabajador o es un estudiante? ¿Vale? ¿Qué se refiere a parcial? Claro, vamos a tener el supertipo que es persona y pudiera ser que en nuestra organización tuviéramos una persona que no es ninguno de estos dos subtipos, que no es ni trabajador ni estudiante. Pues otro personal que tenemos en la organización o otra persona que estamos guardando información de ella. ¿Vale? Claro, ahora vamos, es que eso ahora nos va a decir que sí vamos a tener que poner la clave, la entidad persona para guardar información sobre esas personas. Bueno, esta es parcial con solapamiento. ¿Qué quiere decir con solapamiento? Que una persona podría ser trabajador y estudiante a la vez. ¿Vale? Parcial sin solapamiento quiere decir que hay vehículos que pueden ser ni coches ni camiones, a eso se refiere el parcial, pero no se pueden solapar. Un vehículo no puede ser a la vez un coche o un camión. ¿Vale? ¿Se entiende, no? Total sin solapamiento
Es decir, los centros educativos son públicos o son privados, no hay otro tipo de centros. Todos son públicos o privados. Es decir, no hay ejemplos del supertipo, no hay otro tipo de centros. Solamente hay públicos o privados. O total con solapamiento. La empresa es pública o es privada. Perdón, es pública o privada, puede ser de las dos. ¿Vale? Bien. ¿Cómo se pasa esto a tabla? Pues hay tres opciones. Dice, transformación de jerarquías. Pueden darse tres opciones. Dice, crear una sola tabla con todos los atributos de la entidad y de los subtipos, añadiendo como un atributo más el atributo discriminante. Esto se aplica cuando los subtipos se diferencian en muy pocos atributos. Las relaciones que los asocian al resto de las entidades sean las mismas para los subtipos. Si la jerarquía es total, el atributo discriminante no admitirá nula, y si la es parcial, el atributo discriminante sí admitirá nulo. Si entre los subtipos puede haber solapamiento, se forman grupos repetitivos, por tanto será necesario crear una nueva tabla que asocie el atributo discriminante con el supertipo, y si hay exclusividad, pues no es necesario crear una nueva tabla. Bien, es decir, este primer caso lo que hacemos es pasar solamente la de arriba, ¿vale? Persona con todos los atributos de persona y con todos los atributos de trabajador y con todos los atributos de estudiante. Ya veremos. Buenos días. Vale, perfecto. Esto es primero dado, que ha venido un compañero, uno que estaba en cuarentena y ya ha resucitado. Vino ya la semana pasada. Vino aquí hay. Ya está. Sí, que salga. Ahora le van a hacer la prueba y que nos tengamos que ir todos a la casa. Bueno, ¿se está entendiendo más o menos lo que...? ¿Sí, no? ¿Perdón qué? Víctor Jerez. Con atributo discriminante se refiere... Realmente a veces no hay que poner atributo discriminante. Es decir, si vamos a pasar solamente persona, fíjate, pasamos la tabla persona con los atributos de propios de persona, con los atributos de trabajador y con los atributos de estudiante. Y dice que se añadiría un atributo discriminante para diferenciar uno del otro. ¿Qué sería? Pues poner un atributo que se llamara, por ejemplo, trabajador, de tipo booleano, true false, para saber si es un trabajador o es un estudiante. Pero realmente muchas veces eso no hace falta. ¿Cómo podemos saber si solamente tenemos una tabla de personas? Aquí viene. Sí. ¿Cómo podríamos saber si tenemos solamente una tabla que se llama persona con todos los trabajadores, bien sean estudiantes, bien sean trabajadores, cómo podríamos descubrirlo sin que meter otro atributo? No, en la tabla persona están todos los trabajadores y todos los estudiantes, independientemente de que sean una cosa u otra. ¿Cómo va a descubrirlo? Indicando si tiene atributos de trabajador. Claro, si tiene los atributos de trabajador,
entonces es un trabajador. Venga, otro rápido, gracias. Si tiene los atributos de trabajador con valores, será un trabajador. Si tiene los atributos de estudiante a null, entonces sabemos que no es un estudiante. ¿Vale? Tú imagínate que uno de los atributos de estudiante fuera beca, ¿vale? De tipo booleano, si no, si un estudiante está recibiendo o no está recibiendo beca. ¿Vale? Entonces, si en estudiante la beca, o sea, en persona, vemos que la beca es null, pues entonces sabemos que es un trabajador. ¿Qué pasaría si tuviera ningún campo nulo? Que serían dos cosas a la vez. Como en este caso, si se permite, entonces podría ser las dos cosas a la vez. Entonces tú cuando ves una persona que no tiene ningún campo nulo, dices, pues este es un trabajador y estudiante a la vez. Aquí no podría darse ese caso. ¿Por qué? Porque o bien es un camión o bien es un coche, no puede ser las dos cosas a la vez. Va a tener campos nulos sí o sí. ¿Vale? Entonces por ahí va un poco la idea, como en principio a la hora de pasar la jerarquía a tabla un poco flexible, pues esto nos va dando pistas. ¿Por qué? Fijaros, si hay muchos trabajadores y muchos estudiantes que cumplen la doble función, pues a lo mejor sí nos interesa poner únicamente una tabla persona, porque no va a haber muchos nulos. Pero aquí, si ponemos vehículos, el 50% va a ser nulo, porque unos son coches y otros son camiones. Entonces, la información que guardamos en esa tabla a lo mejor no tiene tanto sentido. Vehículo, persona, puede ser dependiendo un poco del ejemplo. ¿Se entiende más o menos o no? Bien, continuamos. Habíamos visto la A, ¿no? La B. Dice crear una tabla por cada subtipo, incluyendo los atributos comunes en cada uno. Esto se aplica cuando existen muchos atributos distintos entre los subtipos y los accesos a los datos de los subtipos siempre afectan a los atributos comunes. Hay que crear una tabla para cada subtipo. La otra posibilidad sería crear solamente los subtipos. Creamos la tabla coche y la tabla camión. Y creamos la tabla trabajador y la tabla estudiante. Punto pelota. ¿Vale? Esa suele ser de las más comunes. ¿Vale? Pero también depende de cómo sea. Crear una tabla para cada tipo y subtipos que haya. Esto se aplica cuando existen muchos atributos distintos entre los subtipos y se quieren mantener, los atributos comunes en una tabla. Ventajas e inconvenientes de cada uno. La A es la más rápida por tener que acceder a una sola entidad. La B es más eficiente en consultas que afecten a todos los atributos de un subtipo, menos eficiente en consultas que afecten a los atributos comunes. Introduce redundancia, en la que más pierde semántica. C, la menos eficiente y el mejor de un punto semántico. Ejemplo. Aquí está cambiado, la B y la C están puestas al revés, ¿vale? El tipo A, pasamos solamente el supertipo. Documento con código, título, idioma, y aquí añade el tipo, para decir si es un libro o una revista. La C, la B, que en este caso es la C, pasaríamos solamente los subtipos, libro y revista, ¿vale? Y la C, pasaríamos todos a tabla. Documento, libro y revista. ¿De acuerdo? ¿Cómo sabemos cuál tenemos que buscar? Lo que he comentado depende un poco del sistema que estemos realizando, ¿vale? Aquí te va dando pistas. Te dice para la B, por ejemplo, se aplica cuando existen muchos atributos distintos entre los subtipos. Los accesos a los datos de los subtipos siempre afectan a los atributos comunes. La A se elige si los atributos se diferencian en muy pocos atributos. Los subtipos, perdón, se diferencian en muy pocos atributos y si hay pocas relaciones. Ejemplo, ¿por qué se utilizan pocos?
¿Os acordáis del que hicimos en el examen que era un juez, ¿no? O un árbitro que era juez y observador o algo así, ¿no? Era observadores y son jueces o Sí, juez era o observadores. el árbitro o un observador, así. No, eran observadores que podían ser jueces o ¿Claro qué? eran comisarios. Eso, Podían ser comisario. jueces o observadores. Comisario puede ser un juez, ¿no? O un observador. ¿Vale? Esto tiene una serie de atributos que serían comunes a todos. Bien. Y imaginaros que esto se relaciona aquí con el resto del diagrama de entidad-relación que va por ahí. ¿Vale? Entonces, en este caso se pueden aplicar, en todos los casos se pueden aplicar los tres métodos que hay. ¿Cuál es? Pasamos solamente comisario a tabla. El A sería pasar comisario. El B sería pasar los tipos, es decir, tendríamos juez y observador. Y el C sería pasar todo. Comisario, juez y observador. ¿Vale? Bien, ¿cuándo usar uno u otro? Depende un poco del diagrama de entidad-relación y del enunciado que tengamos. Como pista o truco, por lo que dice ahí. Si los subtipos tienen muchos atributos distintos y pocos comunes, pues a lo mejor pasamos los subtipos solo. Si hay muchos comunes y muchos de estos, pues a lo mejor nos interesa pasar el último. También depende un poco de la importancia que tú veas que tiene estas entidades en el diagrama de entidad-relación. Realmente, en este ejemplo, el de la sede olímpica, el juez y el observador después no relacionaban nada, solamente el comisario participaba en un evento. O sea, el que hacía realmente ya te da igual que fuera un juez observador, que sabías que participaba por ahí. Puede ser que tengamos otro diagrama de entidad-relación. ¿Vale? Que en vez de participar por aquí, la relación con el resto del diagrama de entidad-relación venga por los subtipos. Entonces, esto parece más bien que hemos hecho una especialización y por lo tanto a lo mejor nos interesan más los subtipos, porque realmente la semántica del sistema va por los subtipos, no por el supertipo. ¿Entiendes más o menos? ¿Vale? Entonces, si tú vas viendo que los subtipos tienen importancia porque después hay relaciones con otras entidades a través de ellos, pues pasarían los subtipos. Si hay muchos atributos en todos lados y muchas relaciones, pues todo. Y si ves que tiene más importancia, en este caso sería pues casi solamente el comisario. Depende de las relaciones que tengan los tipos o... ¿Vale? Venga, pues vamos a hacer el ejercicio que viene ahí al final de ese PDF. Dice lo siguiente. ¿Qué? Pone ejercicio resuelto, pero porque lo vamos a resolver, no porque me enganche. Dice, queremos recoger la información correspondiente a las aulas de un instituto de secundaria con la especialidad de informática. ¿Qué? De cada aula se quiere recoger la siguiente información: número de aula, piso, pasillo, número de plazas, número de aula único distinto para cada ella, etcétera, etcétera. Construye el diagrama de entidad-relación del enunciado anterior. No os perdáis en relaciones. Esto simplemente lo que se trata es hacer un diagrama de entidad-relación con jerarquía, ¿vale? Dependiendo del tipo de aula. Pues venga, dejamos 10 minutillos y lo hacemos.
Y ahora sale alguien a la pizarra a resolverlo.